Saludos familia, muchas bendiciones. Quiero saludarlos y bendecirlos en este día en el nombre del Señor. A la vez que quiero traerle unas palabras de afirmación, por así decirlo, con respecto al estado de angustia, de temor, de desesperación que hoy estamos viviendo, que estamos experimentando. Lo primero que quiero señalar es que nunca olvidemos que Dios es soberano y en su soberanía Él tiene el control de su creación. Es decir, no caigamos en ese estado o condición o ese pensamiento de creer que Dios no sabe lo que está pasando y pensar que todo esto que estamos viviendo es una sorpresa para Dios. ¿Verdad? Que es algo que no me imagino un pensamiento como ese. A veces pienso que estamos actuando como si Dios se levantó un día y encontró una crisis en el mundo que lo sorprendió, de la cual él no estaba enterado, ni se le consultó. Realmente es algo que no tiene sentido. Digo esto para todos los cristianos que nos están escuchando y también para aquellos que no son cristianos. Sepan que Dios es soberano y que Él está en control de todo. Los hombres pueden actuar, los hombres pueden obrar. Sin embargo, la Biblia dice que el control de lo que se hace o no se hace al final de todo está en la mano de Dios. Yo sé que esto puede crear ciertas interrogantes en algunos. Usted está diciendo entonces que Dios determinó esto. No, no dije eso. Dije que Él está en control de todo. Aunque muy bien lo puede determinar. Y tampoco por eso vamos a cuestionar a Dios. De hecho, la idea de salir en defensa de Dios y hacer creer que no, que todas las cosas que pasan buenas vienen de Dios y que de ninguna manera Dios va a permitir el mal, la calamidad, eso también es falso. Son muchas las veces que encontramos a través de toda la Escritura que muchas veces, reitero, Dios envió el mal. En otras palabras, permitió que el mal tocara el corazón del hombre. Y de hecho, como dije anteriormente, la pandemia que estamos experimentando es un daño colateral al pecado. El momento más crítico, más duro que jamás ha vivido la humanidad, el momento más terrible, más caótico de la humanidad fue el día que el hombre pecó, el día que el hombre desobedeció a Dios. Fue el día más crítico que vivió la humanidad. Y habrá otro día, o habrán otros días peores que la humanidad va a experimentar. Y es cuando realmente los juicios de Dios señalados en los libros proféticos comiencen a suceder sobre la tierra. De hecho, la tierra ha experimentado momentos difíciles. Repito, desde el momento que el hombre pecó, desde el momento que el hombre le falló a Dios, desde el momento que el hombre decidió desobedecer lo que Dios le había dicho, la tierra cayó en un caos,
Es un caos irreparable, que la única manera que va a ser reparado es a través de aquel evento glorioso, cuando aparezca en gloria, en su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo. Digo que ha sido el momento más crítico, más duro, más caótico, porque fue el momento que el hombre pecó y Dios determinó que por causa del pecado del hombre habrían 4 consecuencias. Primero, el hombre recibió el castigo y la sentencia divina, señalado en la palabra de Dios. Segundo, la mujer recibió también su sentencia, como igual la serpiente recibió su sentencia. Pero hubo otro daño colateral, otra consecuencia que sucedió, y fue que Dios le dijo al hombre: por causa de tu pecado, por causa de tu desobediencia, por causa de no oír lo que yo te dije y someterte a lo que yo te he establecido, la tierra será maldita por esa causa. Desde entonces la tierra fue maldecida por el pecado del hombre. Y Dios le dijo que espina y abrojo y cardo le producirá la tierra. O sea, la tierra iba a perder ese espíritu de fertilidad espectacular por la cual Dios la creó, por causa del pecado del hombre, porque precisamente la tierra fue hecha para que el hombre habitara en ella. Y él fue el responsable de que la tierra cayera bajo esa maldición. Así que desde entonces la tierra ha vivido diferentes episodios a lo largo de todo el tiempo que el hombre ha estado sobre la tierra. Muertes, tragedias, pestilencias, pandemias, caos, fenómenos naturales, desastres naturales. Y lo que estamos viviendo hoy es una continuación de todo eso. Por lo tanto, vivir este tiempo en la ignorancia de saber que son eventos, consecuencia de la rebeldía y desobediencia del hombre, es una actitud, yo diría hasta arrogante, hasta cierto punto. Arrogante porque no queremos aceptar, reconocer nuestra responsabilidad o la responsabilidad del ser humano con respecto al pecado y la desobediencia a Dios, que ha traído como consecuencia esta situación que estamos viviendo en el mundo. Sin embargo, cabe señalar que Dios, reitero, está en control de todo, y que nada sucede sin que Dios tenga conocimiento y que Dios está en control. De hecho, la Biblia nos enseña que aún Satanás no puede actuar y moverse a sus anchas. Él inclusive necesita autorización de Dios. Hay 2 cosas que tenemos que señalar. Primero, en el Antiguo Testamento nos habla de Job y cómo este fue expuesto a un proceso de calamidades que no creo que ningún ser humano lo haya experimentado. Y dice que para que esto sucediera sobre la vida de Job, o en la vida de Job, Satanás tuvo que recibir la autorización de Dios para poder actuar. Él no actuó de manera libertina sobre la vida de Job, sino que Dios le dio el permiso, y no solo le dio el permiso, sino que le puso los límites, le puso las reglas del juego de cómo iba a operar en contra de su siervo Job. No es diferente hoy. Los hijos de Dios no pueden andar en pánico, en terror, en una angustia desesperante, porque los hijos de Dios tienen que saber que la vida de ellos está en las manos de Dios y que Dios está en control de todo, y que el enemigo, como dijo el apóstol Pablo, no puede tocar nuestra vida a menos que Dios se lo permita, si andamos en una plena certidumbre de fe y obediencia a lo que Dios nos ha dicho.
Así que no hay por qué andar en ese pánico, en ese miedo, en ese temor que está acaparando el corazón y la vida de tantos seres humanos. La iglesia es la voz, es la respuesta de Dios en este tiempo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que nosotros, como dice el apóstol Pablo, inclusive hablando en el evento trágico de la muerte, dice que nosotros no podemos vivir como los que no tienen esperanza. Dice que no podemos actuar igual que ellos, porque nuestra esperanza está puesta en Dios. Y esto es lo que nosotros hemos predicado por años, por décadas, por siglos, que vendrían momentos como este, que ya la humanidad inclusive lo ha experimentado en otros siglos. Pandemias, muertes traumáticas, episodios que han diezmado la vida de la humanidad en cantidades considerables, como la pandemia que cobró la vida de alrededor de 200 millones de personas en el globo, que se cree que para ese tiempo un tercio de la humanidad pereció. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que esta generación que está viviendo ahora, esto ha sorprendido y es entendible, porque nunca, 2, 3 meses atrás, ¿quién se imaginó que algo como esto lo podíamos estar viviendo, experimentando? Jamás. Esto lo pensamos. Sin embargo, esta es la realidad. Pero hay que saber que Dios está en control. Cuando vienen tiempos como este zarandeo que está viviendo el mundo, hay una palabra de parte de Dios que dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y este es el segundo episodio que quiero señalar. Cuando Jesús se acercó a los discípulos, después de haber estado en la presencia del Padre, hablando con el Padre Celestial, le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado para que la fe de ustedes no falte. Y se dirigió a Pedro. Es decir, los zarandeos han existido todo el tiempo, pero hay una promesa de parte de Dios, que Él va a guardar a sus hijos, y sobre todo, nuestra fe va a ser preservada. Así que Cristo intercede por nosotros. Dice la palabra que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por ti en este mismo momento. Mientras tú piensas que estás solo y desamparado y que esta situación te va a acabar la vida, no, dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por ti. Así que no hay por qué tener ese temor, ese pánico angustiante, esa desesperación. Iglesia, Cristo intercede por nosotros. Y repito, eso es lo que tú has predicado. Eso es lo que tú has enseñado por tanto tiempo. Que vendría un momento de crisis a la humanidad por causa del pecado. Entonces, ¿por qué sorprendernos y caer en este estado de agonía, de angustia y desesperación? Hasta el punto de algunos cristianos entrar en una condición de pavor por lo que está sucediendo. No, así no funciona la fe. La Biblia dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y menospreció lo propio. ¿Qué quiere decir eso? Él, en medio de todo el momento trágico y difícil que le iba a tocar vivir, tuvo gozo, porque sabía el resultado de ese sufrimiento. El apóstol Pablo nos dijo, o nos dice, que estemos siempre gozosos. Y hay que tomar como referencia también al apóstol, porque cuando dijo que estemos siempre gozosos y que nos regocijemos en el Señor, no lo dijo en el mejor momento de su vida, hablando humanamente. No eran las mejores circunstancias las que vivía el apóstol Pablo. Al contrario, estaba preso y con una sentencia de muerte sobre su cabeza, una sentencia real de muerte, una sentencia de que le iban a cortar la cabeza. No era una sentencia como esta, una amenaza de que te puede afectar un virus y te puede tumbar por 2 semanas y afectarte, y que probablemente en un porcentaje muy bajo podría tocarte la muerte si no tomas las medidas una vez que te haya afectado el virus. No, el apóstol Pablo no estaba en una amenaza posible. El apóstol Pablo tenía una amenaza real de muerte y dijo que estemos siempre gozosos y que nos regocijemos en el Señor.
Porque Sofonía dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si en este tiempo de angustia, si en este tiempo de aflicción y de prueba, pierdes el gozo y entras en temor, dicen los expertos que el estado de temor baja la defensa del cuerpo. O sea, el temor afecta el sistema inmunológico. Por eso la palabra nos aconseja que no andemos en temor y que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Porque el temor trae castigo, dice Juan. El temor trae castigo, donde el que teme no conoce bien el amor de aquel que le ama. Porque el temor trae castigo. Y eso lo dijo Juan. Y los expertos han descubierto, la ciencia, que el temor baja la defensa o el sistema inmunológico. Por lo tanto, si estás viviendo en temor, tu sistema inmunológico está siendo afectado. Y si el virus que anda por ahí te encuentra con la guardia abajo, entonces sí te va a hacer daño. No puedes tener temor. Toma las precauciones, toma las medidas de higiene, no te estés exponiendo de manera innecesaria o de manera tentadora, no estés desafiando el ambiente si no es necesario, pero no puede andar en temor, no puede andar con pánico, no puede andar en una angustia que no te deja vivir, que no te deja dormir. Hay una palabra, la gente anda en un pánico, la gente está hipocondríaca, la gente está inclusive sintiendo algún síntoma de lo que normalmente llamamos una gripe. Ya la gente cae en pánico y entra en temor. ¿Será que me agarró el coronavirus? No, es normal para este tiempo que la influenza, la gripe y toda esa cosa por el cambio de temporada venga. Entonces, si en este tiempo entre ese temor y ese pánico, el temor te va a traer consecuencias graves, porque el temor trae castigo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo pasa con el Señor, menos tiempo tendrá con el temor. Mientras más tiempo vive en su presencia, menos tiempo tendrá teniéndole a lo que está afuera. Dije anteriormente y repito, Jesús dijo que no le tengamos temor a lo que mata el cuerpo. Más bien hay que temerle a aquel que puede matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Así que no es tiempo de pánico, no es tiempo de temor. Es tiempo de levantar la fe, nuestra confianza en Dios y demostrarle al mundo que lo que hemos predicado por años, por décadas, por siglos, es real en nosotros. Que no simplemente fuimos predicadores de multinivel, como dijo alguien. No solamente fuimos predicadores de circunstancias, sino que somos realmente portadores de una palabra de fe y poderosa que está en nosotros, que habita en nosotros. Y que este es el tiempo de ponerla en práctica, de sacarla a flote. Es en tiempo de crisis cuando se conocen los verdaderos hombres y mujeres de fe. Es en tiempo de dolor cuando se conocen aquellos que realmente han confiado en Dios, que pueden en medio de su angustia experimentar el gozo y cantar al Señor. Me llama la atención que en una ocasión el pueblo de Israel dijo: ¿cómo podemos cantar en tierra del enemigo? Se amedrentaron, se turbaron y decidieron no cantar en tierra del enemigo. Es todo lo contrario. El profeta Habacuc dijo que cuando viene la crisis, el hambre, la pestilencia, el dolor, el problema, es ahí cuando debemos de gozarnos y de cantar y adorar y alabar al Dios de los cielos. Es cuando tenemos que poner en evidencia lo que realmente somos nosotros como hijos de Dios. Así que no caigamos en ese pánico colectivo generalizado que está el mundo. Tomemos medidas, seamos precavidos, seamos prudentes, pero también seamos coherentes con la fe que hemos predicado por tantos años. Seamos coherentes con esa palabra que le hemos dicho al mundo. Seamos coherentes con lo que hemos profetizado o declarado que proféticamente está escrito en la palabra de Dios. Es tiempo
demostrarle al mundo que la iglesia tiene la respuesta y que todo lo que estamos viviendo, ya sea por manipulación humana o ya sea porque vino originado por un animal, por lo que haya sido, no interesa. Hay que demostrarle al mundo y hay que enseñarle al mundo que son los tiempos que la Biblia estableció que viviríamos sobre esta tierra, sobre todo por causa del pecado, y que todo esto son daños colaterales al pecado, que es un llamado de atención de Dios a la humanidad para que se vuelva a Él, y que no solamente en tiempos como este se recuerden que hay un Dios, sino que Dios siempre ha estado ahí. El Dios que estuvo contigo cuando te fue bien, porque ahora no vamos a pensar que es el mismo Dios que está contigo ahora que la cosa está difícil, o solamente pensamos que Dios está ahí cuando todo está bien. No, Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre está ahí. Así que, iglesia, hermano, amigo, que me escucha, sea creyente o no sea creyente, no importa. Dios está en control de todo. Y esto pasará, y cuando pase, nos vamos a recuperar. Pero tranquilo, que esto no es lo último que vamos a vivir. Vendrán épocas todavía peores que estas que estamos viviendo del coronavirus. Y para eso, el único refugio no es simplemente quedarse en casa, no es simplemente meterse en cuarentena en un lugar. El único refugio verdadero se llama Jesús, Cristo. Entregarle nuestra vida y nuestro corazón a Él es el único refugio. La palabra dice claramente en Primera de Pedro, en Pedro 3:7, Segunda de Pedro 3:7, que lo que estamos viviendo es producto del pecado, y que lo que estamos viviendo hoy no es nada con lo que se va a experimentar, porque aún los mismos cielos, la luna y todo lo que estamos mirando, las estrellas, los elementos, arderán como estopa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Dios te dio una paciencia extraordinaria. Por más de 2000 años ha estado esperando, como dice Pedro. No es que Dios retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, porque Él está esperando tu arrepentimiento. Él está esperando que te humilles delante de Él. Él está esperando, dándote la oportunidad. Te ha dado la oportunidad por todos estos años para que la humanidad se vuelva a Él. Pero si no quieren oír en el susurro de la bonanza, del bienestar, entonces tienen que ver a Dios en el clamor del dolor y de la angustia y de la desesperación. Por lo tanto, hoy mi palabra es, o la palabra que tengo de parte de Dios para ti es que Dios está en control. Todo esto Dios lo va a utilizar con un propósito, como dice Romanos 8:28. A los que le aman, a los que andan en su propósito, todo va a trabajar a favor de Él. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, nuestros ojos, nuestra mirada, tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por nada caigamos en un pánico profundo y en una angustia incontrolable. Dios está en control.